Buenas noches, profesor. Buenas noches, alumnos. A ver, se van Buenas noches, conectando. profesor. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. ¿Cómo están todos por ahí? Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Yo ahora voy a conversarle si me contesta ahora. Si no, Buenas noches. listo, ya, señorita, ya listo, gracias. Hasta luego, gracias. Igual manera. Buenas noches, Profesor profesor. Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches con Buenas todos. noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, alumnos. A ver, vamos 20. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sábado también? A ver cuántos vamos. Ya creo que va la gran mayoría. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, profesor y compañeros. Rodolfo, ¿cuántos alumnos vamos en clase? 33 veo que ya van en la lista. Bueno, ingresados van 34. Somos 50 más o menos, ¿no? Casi Buenas noches, 60. profesor. Buenas noches, compañeros. 62, profesor. ¿Cuántos? 52. 62. 62, wow. Y sigue subiendo, creo. Vamos con 50, 60, 62. Bien. Bueno, ya estamos en 34. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Un par de minutos y empezamos, ¿ya? Ya están entrando, creo, los últimos. ¿Y qué tal? ¿Cómo van con los otros cursos? Ya están avanzando también a full, me imagino. ¿Cómo van con la... ¿Quién les enseña? La profesora Gisela, me imagino. Bien, Rodolfo, te paso el tema de anfitrión, ¿ya? Ok. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ya, Rodolfo, estás como anfitrión, ya te encargas de admitir a tus demás compañeros que se van ingresando, ¿no? Y van ingresando a la clase.
¿Ya? Bien. Bueno, el curso de experiencias formativas y situaciones reales de trabajo lo hemos estado englobando, ya saben, en temas, hablando primero un poquito sobre la salud visual, ¿no? En el Perú, cómo enfoca la Organización Mundial de la Salud, cómo deberíamos manejarlo nosotros desde un tema de optómetras, en ver el tema de la agudeza visual, ¿no? Que es lo más básico que nosotros debemos manejar. Y según esto, pues clasificar a nuestros pacientes en un grado, ¿no? Que hemos estado hablando, recuerdan, de discapacidad visual, incluso baja visión, ceguera. Entonces, cuando nosotros estamos frente a unos pacientes y se presentan casos prácticamente comunes y a diarios, vamos a dividirlos incluso en dos conceptos importantes, ¿no? Que corresponden a, por ejemplo, qué son las emergencias oculares y qué son las urgencias oculares, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, nosotros vamos a ver que hay urgencias que no requieren una atención obviamente más avanzada, que ya en este caso quizás correspondería a la parte patológica, ¿no? Que corresponde a un oftalmólogo, y las que no son urgencias que sí, pues nosotros podríamos trabajar, ¿no? Como estuvimos hablando en la clase pasada, lo más básico es la toma de agudeza visual y el tema de refracción, ¿ya? Entonces, no es una emergencia, una urgencia que podemos manejarlo en los consultorios, porque esto pues no nos va a llevar a una pérdida visual, ¿no? A no ser que nuestro defecto refractivo, como la ametropía, en este caso sea muy elevada y tengamos una miopía magna, y si no sabemos controlarla, manejarla, ¿no? O dar un diagnóstico exacto de lo que el paciente tiene, sí podemos, pues, quizás que esto se convierta en una emergencia cuando la retina se desprenda, puede ser por un trauma, por una tracción, por un frotamiento incluso fuerte del paciente, por un tema tensional de estrés, que se desprenda la retina, ¿no? Entonces ya pasaría un paciente miope, que era una urgencia, a una emergencia, ¿no? Que tendría que ser tratado y directamente evaluado ya por el área incluso quirúrgica, porque los desprendimientos de retina son tratamientos pues quirúrgicos, ¿ya? Hay que operar ese paciente para salvar ese ojito muchas veces. A compartir mi pantalla. A ver, acá estamos la pantalla. A ver. Bien, ¿me confirman si se aprecia la diapositiva en la pantalla, por favor? Sí, ¿no? Ya, listo. Bien, entonces estábamos en estas dos diapositivas que nos quedamos la clase pasada, nos ganó el tiempo, y hablábamos de que nosotros como optometristas, y frente a una experiencia, un caso diario que podemos encontrar en nuestros consultorios, debemos tener equipos inclusive básicos, ¿no? Desde una pequeña linterna, un lapicero, y si es que por ahí tenemos un oftalmoscopio, un retinoscopio para determinar, pues, o clasificar en este caso si el paciente requiere una atención inmediata como una emergencia o una urgencia, ¿no? Y recuerden lo más importante, y nosotros hemos estado hablando ya, el tema de hacer un buen historial clínico. ¿Y en qué comprende hacer un buen historial clínico? Hacer una adecuada anamnesis. Ya saben ustedes que es anamnesis, miren, ya nos estamos enfocando a terminología. Es un buen interrogatorio, ¿no? De la causa, motivo, o razón por que el paciente acude a una consulta, ¿ya? Yo sé que esto también lo están tocando en el curso. ¿Están llevando emergencias oculares? Me sacan Sí, la duda, profesor. ¿no? ¿Están tocando, me imagino, que algo de esto, historia clínica, o todavía? Historia clínica. Sí, profesor. Historia clínica. Entonces ya me imagino ustedes han estado hablando del tema de anamnesis, historial clínico.
Bien, entonces, miren, ya pusimos ejemplos incluso, ¿no? De que un diagnóstico, una buena anamnesis nos puede llevar ya a un prediagnóstico, incluso hasta el diagnóstico final. Y bueno, tenemos que tener el equipo básico para hacer una examinación, ¿no? En este caso, por ejemplo, una luz blanca directa, que puede ser una linterna, o en este caso un oftalmoscopio, ya que el oftalmoscopio nos permitiría ver el fondo de ojo, ¿ya? Bueno, la tinción fluorescina y luz azul de cobalto es para la tinción, por ejemplo, en adaptación de lente de contacto, o en el tema de si es que por ahí uno sospecha de un cuerpo extraño y se puede pintar, ¿no? Y con un oftalmoscopio que tiene una luz azul, la luz de cobalto, hacer una iluminación y determinar si es que, por ejemplo, ¿no? Estamos dando el ejemplo si es que hay un cuerpo extraño. Entonces, nos ayudaría bastante. ¿Cuánto tiempo tienen los síntomas? Son algunas preguntas que hemos estado tocando, ¿no? ¿Es usuario de lente de contacto, antecedentes de traumatismo, golpes contusos, usa algún tipo de colirio, etcétera? Nota que vemos. Esto ya lo hemos hablado la clase pasada, ¿ya? Y nos puede conllevar, pues, a un diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, nosotros nos vamos a enfrentar o vamos a tener casos, ¿no? Que van a acercarse al consultorio por alguna duda o inquietud. Y para eso nosotros como alumnos, y dijimos en la clase de ayer que debemos estar preparados, ¿no? Prevención. Y esta prevención, si uno no tiene conocimientos, de nada nos serviría, ¿no? Entonces, por lo tanto, debemos al menos identificar las patologías más frecuentes que van a encontrar en los consultorios. Por ejemplo, en la imagen que les estoy mostrando, vemos un pterigio o carnosidad. Yo sé que todos en esta clase, no sé cuántos ya están conectados, me imagino que 50, al menos han visto una persona con pterigio. Si no es un familiar directo, es un amigo, el tío, el vecino, etcétera, que tiene un pterigio, ¿ya? Entonces, los pterigios, como ustedes ven en estas diapositivas, pueden ser tan invasivos, pueden tapar incluso la pupila. Y la refracción definitivamente estaría totalmente alterada. Es más, si es que tapa el eje visual y el centro de la pupila, y incluso como vemos en la imagen del lado izquierdo de sus pantallas, un pterigio bilateral de ambos lados, para decirlo así, muchas veces llegan a unirse en el centro, ¿no? Tapando totalmente la visión y dañando nuestro primer lente natural. Y cuando yo hablo, ¿cuál es nuestro primer lente natural? La córnea. Córnea. La córnea, perfecto, la córnea. Vamos repasando. ¿Y cuál es el poder dióptrico de la córnea? 43 dioptrías. 43 dioptrías. Perfecto. Y a ver, ¿y quién sabe cuántas capas tiene la córnea? ¿Cómo Ahí los dijo? agarré. ¿Cuántas capas tiene la córnea? 3. No, no se enseñó eso. Capas. Ah, eso no lo hemos hecho, ya. No. Investiguen. Ustedes tienen ahí la computadora. Ahí está, alguien le sacó la tinca. 5 creo. Atinó. ¿Ya? Por ejemplo, la córnea ya tiene 5 capas. Mira, nos vamos adelantando un poquito a hablar un poco de la córnea, ¿no? Entonces, miren, vamos repasando, vamos juntando anatomía. Bien, el pterigio daña el primer lente natural. Ya todos saben, como Padre Nuestro, ¿no? Como decía en mis épocas, se aprenden de memoria. 1, el primer lente natural es la córnea. 2, es un lente avascular. 3, tiene un poder dióptrico, ya ustedes saben, de 43 dioptrías. Ahora, si yo quiero ser más espeso, ¿cuál es el poder dióptrico de la cara anterior de la córnea? Más 5. Menos 5. Menos 5. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es el poder dióptrico de la cara anterior? Más 48. 48. Más 48. Más 48. Más 45. Más 48. Más 48 menos 5 al otro lado. Exacto. La cara posterior, no el otro lado. ¿Ya? Vamos acá. Cara anterior, ya ustedes ya no al otro lado, al costadito, al vecinito arriba, más abajito, nada. La cara anterior, 48, y la cara posterior, ojo, cara posterior o cóncava, menos 5. Menos 5. Y el poder total, 43. Miren, se dan cuenta ya. Ahora yo voy a seguir siendo más espeso. ¿Y cuál es la paquimetría corneal? Promedio. 600. Ya los agarré otra vez. Ya, bueno, 600, te pasaste un poco. 540. 530. 540. 540 cosa.
¿Qué cosa? Micras. Mitras, perfecto. ¿Ya ves? Mira, ahí están repasando, ya se está repasando, se está juntando todo. Entonces, miren, esta córnea puede estar alterada o dañada por este terigio, ¿no? Que crece en la cara anterior, o sea, va dañando esa curvatura corneal, esa cara convexa de más 48 dioptrías promedio, ¿no? Entonces, muchas veces puede unirse y puede llegar hasta el otro extremo tapando ese huequito que se llama pupila, ¿no? ¿Y cuál es la función de la pupila? A ver, son 50 y tantos alumnos. El ingreso de luz al... El ingreso Ingreso de al luz. Graduar el paso ingreso de de luz luz hacia el que ojo. ingresa al ojo. Perfecto. Graduar la cantidad de luz, ¿no? Que va a ingresar al ojo. Perfecto. O sea, ¿no? Es un diafragma, ya saben. ¿Y qué estructura forma la pupila? ¿Cuál es la estructura anatómica que da forma a la pupila? El iris. Hueca. El iris. Perfecto, el iris. ¿Ven? Ya vamos juntando. Entonces, este terigio que ustedes ven acá, al tapar la pupila, definitivamente nos va a causar un grado de ceguera, ¿no? Pero esta ceguera va a ser reversible, porque si uno limpia esa córnea, va a volver a pasar la luz y el paciente va a volver a ver, ¿no? Generalmente los terigios, nos vamos a la segunda imagen, son nasales, ¿no? Cuando me refiero son nasales, generalmente nacen de la parte interna, o sea, de la parte interna al medio de la nariz hacia la parte externa, o sea, nuestra orejita que tenemos al costado, ¿no? Entonces, hacia el lado temporal. La gran mayoría de terigios son así, pero por ahí pueden ustedes ver unos terigios, como vemos en la primera imagen del lado izquierdo, ¿no? Bilateral. Entonces, este terigio, ¿ustedes creen que nos va a alterar la refracción o no? ¿Qué opinan? Sí. Sí. Va a alterar nuestra refracción. ¿Y por qué? Sí. Porque está tapado. Uno está tapando. ¿Qué más? ¿A quién está tapando? ¿Sobre qué está? A ver. Sobre la córnea. Sobre la córnea está. La córnea, ¿no? Tapa la pupila, pero está sobre la córnea. La córnea es nuestro primer lente natural. Recuerden, nos está alterando, ¿no? La estructura de este primer lente natural, o sea, lo está alterando totalmente. Entonces, nuestro defecto refractivo puede estar alterado. No en todos los casos, pero en la gran mayoría puede estar alterado. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes en una experiencia, en una situación real de trabajo, viene un paciente con este grado, nosotros hay que explicar al paciente. Primero, ¿cuáles son las causas del terigio? A ver, ¿quién me dice? El polvo. El polvo. Exposición al sol. Sol, polvo, tierra. El medio ambiente. El medio ambiente, ¿no? Todos los factores ambientales pueden alterar la conjuntiva, esta puede generar un desorden celular y empieza a crecer, ¿no? Esas celulitas sobre la córnea y comienza el terigio. La primera causa, ponga exposición a los factores como es el polvo y los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, una especie de protección que va a necesitar el ojito, empieza a crecer ese terigio, ¿no? Empieza a tapar la córnea, ¿ya? Y si el paciente les dice, uy, caramba, muy bien, ya me explicaste, ya sé por qué tengo el terigio. ¿Y ahora qué hago? Ese terigio se cura con gotas, existe la gota mágica. Operación. No sé. Cirugía. El tratamiento es quirúrgico. El tratamiento es quirúrgico, ¿no? Entonces, miren, ya nuestro paciente nosotros lo explicamos muy bien. Y usted desea hacer su lentecito, pero esto le va a alterar. Entonces el paciente te va a decir, ¿qué hago? ¿No? Entonces no le va a decir, "Ay, no sé", ¿no? Entonces uno al menos tiene que saber. Entonces, muy bien, ustedes me respondieron. El tratamiento obviamente es quirúrgico. Exacto. Si hablamos quirúrgico, tenemos que hacer una operación, ¿no? Limpiar ese terigio, sea solamente el nasal o sea el bilateral, y limpiar toda la córnea para que el paciente pues esté libre de terigio y tenga muy buena entrada a nivel de la pupila, de la luz que necesitamos nosotros para ver, ¿no? A nivel del área macular o el área de la retina. Entonces, les voy a explicar en esta clasecita para que ustedes conozcan, o los que ya conocen también, por favor, colaboren con sus compañeros, los que de repente ni siquiera saben cómo es una cirugía, les voy a explicar, por ejemplo, ¿ya? Cómo se trabaja. Entonces, ya saben. Volviendo acá, causas del terigio. El terigio se da
por factores ambientales, polvo, rayos ultravioleta, el calor, ¿no? No hay buena protección, ojo seco, produce que este pterigium empiece a crecer. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 5, puede taparnos totalmente, puede quitarnos la visión, pero causa una ceguera reversible, ya que operando, limpiando la córnea, nosotros vamos a poder ver. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este pterigium? Voy a enseñarles unas imágenes. Acá vemos una imagen, ¿se aprecia? Ajá. Sí. Sí, ¿no? Ya. Sí, profesor. Vemos un pterigium. Entonces, cuando los pterigiums incluso son pequeñísimos, están recién ingresando a la córnea, ¿ya? Algunos médicos sí aplican un fármaco, un corticoide, ¿no? Con una agujita, un antiinflamatorio, para decirlo así, fuerte, ¿no? Algunos oftalmólogos utilizan eso, y hacen que el pterigium se reduzca, ¿no? Como que lo reseca, para decir así. Entonces ya a veces no empieza a crecer o se queda ahí estable. No lo limpia, obviamente, no le está operando. Le puso un medicamento para que detenga un poquito. Pero estos pterigiums, ya lo dijeron ustedes, ya lo saben, que es de tratamiento netamente quirúrgico. Ya no existe la gota mágica que limpia, la que venden en los mercados, ¿no? El Ojosán, que todo te cura. Entonces, lo que hace el cirujano, en este caso un oftalmólogo, es limpiar y hace un pequeño corte, ¿no? Ahí están apreciando, tiene que tener bastante cuidado en no lesionar la córnea con una pinza, número punto 12 se llama, va limpiando, va sacando el filete, ¿no? A veces en la clínica los oftalmólogos, por ejemplo, le dicen, no, vamos a sacar un pellejito, ¿no? Es una manera así de vacilar, ¿no? Hasta dentro de sala, ¿no? Ahí ha llegado 3 pellejos, se va a operar 3 pellejitos, ¿no? Entonces ustedes ven, en la segunda imagen, se jala con una pinza y se va cortando con un bisturí. En este caso, bueno, es un cuchillete, un diamante, que está cortando, ¿no? Sin lesionar la córnea. Porque imagínense, si corta la córnea, ese paciente quedaría con un astigmatismo totalmente elevado, ¿no? Altísimo. Entonces, los cirujanos van cortando, ya en la imagen se puede apreciar, en la tercera imagen, ya cortaron, disecaron, se llama, la palabra es disección de esa conjuntiva ya anómala, limpian toda la córnea, entran a la parte ya de la esclera, de la conjuntiva, y bueno, con una tijerita, lo que hacen es hacer un cortecito, ¿no? Sacar ese pterigium, sacar esa carnosidad. Acá, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer las clases de músculos extraoculares, los cirujanos tienen que medir la distancia que existe entre la córnea, voy a activar un lápiz de rojo, ya, entre la córnea y la parte de la esclera. ¿Por qué deben tener bastante cuidado? Porque a este nivel que voy a encerrar, se inserta un músculo extraocular que se llama el recto interno. Y si el cirujano, imaginan, no conoce su anatomía, corta y lo corta el músculo. ¿Qué pasaría con el ojito? A ver, ¿qué pasaría si cortamos el músculo? Ya no No se puede perdería mover movimiento. pierde Ya no movimiento. hay movimiento en este lado. Ya no hay movimiento de ese lado, ¿no? ¿Y el ojito qué pasaría? Porque el músculo le está jalando. Se iría para... Paraliza. ¿Desviación? Se desvía. Claro, el ojo solamente el otro lo jala. El ojo se va todo hacia el lado derecho, ¿no? O si es el izquierdo, se va todo hacia el lado izquierdo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso los cirujanos tienen que tener bastante cuidado, ¿no? Y conocer la anatomía ocular para que puedan, pues, ellos operar, ¿ya? Entonces, una vez que cortó, se dan cuenta que queda una parte blanca, ¿no? Entonces el cirujano, los médicos, en este caso los oftalmólogos, no lo pueden dejar así, ¿no? No pueden dejar un hueco ahí en tu ojo. ¿Por qué? Porque está ya expuesta. ¿Cómo se llama la parte blanca del ojo? Ya lo hemos hablado, ustedes saben. Esclera. Perfecto, la esclera, ¿no? Esclera. Entonces no la pueden dejar la esclera así, ¿no? Expuesta. Entonces, porque necesita una conjuntiva. Lo que hacen es sacar de la parte superior, ¿ya? De la conjuntiva palpebral superior, porque esta sí está bien protegida por el párpado superior. Entonces, ustedes agárrense ahorita su párpado en la parte superior. El párpado superior es grande, ¿no? Entonces, voltean un poquito el párpado y de la esclera superior sobre la córnea, cortan un pedacito como vemos en la cuarta imagen, ¿no? Y eso es el injerto que se pone al área que ha sido diseccionada.
quiero que vean acá en la imagen. Acá estoy encerrando. ¿Ven esa telita blanquecina? Sí. Ya, ese es el injerto que han sacado de la parte superior, o sea, de acá arriba. Es esta también, ¿ya? Y esta, como dice su nombre, es un injerto. Tienen que poner en la parte que está expuesta, en este caso, en esta parte, ¿no? En esta parte que quedó hueca, está expuesta la esclera. Entonces, lo que hacen los cirujanos es poner ese injerto y suturar. ¿Ve? Empiezan a poner unos puntitos. Generalmente dejan a veces 5, 8, 10, 11 puntos en toda la parte que han hecho su injerto. Entonces, este es el único tratamiento que tiene que recibir el paciente que tiene un pterygium de grado 2, grado 3 o grado 4 avanzado. No existen las gotitas, no existen ningún otro tratamiento, exposición de láser, nada, ¿ya? Entonces, este es el único tratamiento. Entonces, ustedes ya saben, ya van a tener una base en una situación que llega el paciente, ustedes ya pueden orientar. Mire, ya se enteraron que el pterygium hay que operarlo. ¿Cómo es una operación? Ya les estoy enseñando. ¿Ya? Al menos para que ustedes tengan una noción, no estén en el aire, porque muchos de los pacientes hasta investigan en internet y te pueden preguntar muchas cosas. ¿Y me ponen puntos o no me ponen puntos? ¿Y me opero con láser o no me opero con láser? ¿Y existe con pegamento o no existe con pegamento? Yo tengo un montón de pacientes que son bien preguntones, ¿ya? Entonces ustedes ya pueden, seguir viendo estas imágenes, ya más o menos están conociendo cómo explicar, por ejemplo, un paciente que tiene un pterygium, ¿ya? Estos puntitos obviamente son un poquito molestosos, incomodan a los primeros días y estos hay que retirarlo a los 15 días. Y después de los ya, generalmente entre los 10 y 15 días se le retira los puntos, ¿no? El paciente vuelve otros 10 días y recién ahí se le da la nueva refracción, porque la córnea se ha regenerado el epitelio corneal, la conjuntiva ya se adherió, ya se pegó ese injerto, y el paciente a los 20 días debería estar de alta, quizás con un poquito de hiperemia. O sea, ¿qué quiere decir hiperemia? Ese ojo rojo todavía un poquito inflamado, porque eso al mes todavía se desinflama casi el 100%, pero ya el paciente puede recibir una receta optométrica, en este caso puede recibir su receta de refracción para mandar a hacer sus lentes. ¿Ya? Entonces, ahora algunos dicen, no, se puede operar a un joven que tiene 15 años, 16 años. A veces cuando se operan bastante jóvenes, los pterygiums vuelven a crecer. Son pterygios recidivales por el tema de la cicatrización. En un joven, en un niño es mucho más rápido, ¿no? La cicatrización de las heridas. En un adulto no. Entonces, a veces vuelven a aparecer estos pterygiums. ¿Ya? Y otra cosa, no existe la cirugía láser, ¿no? Bien, queda claro, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Y los diabéticos también se pueden operar de eso? Toda persona se puede operar de pterygium, ¿ya? A no ser que el paciente esté con una glucosa súper, hiper elevada de 500, por ejemplo, que ya definitivamente puede haber alteraciones en la coagulación. Ya este paciente ya está con un pie al más allá, para decirlo así, ¿no? Más para allá que para acá está. O sea, hay pacientes que llegan con 400 de glucosa, medios así, ay, me duele la cabeza, todo lo que se hacen, y están con 400. Inmediatamente tienen que controlarlos. Es por eso que para todo procedimiento, toda cirugía les piden, ¿no? Examen de glucosa, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, porque imagínense, puede sangrar el paciente, ¿ya? Pero si está controlada su glucosa, no hay ningún problema que este paciente se opere. ¿Alguna otra duda, consulta, inquietud sobre esto de la Profesor. cirugía? Sí, profesor, una consulta. ¿Desde qué edad se pueden operar? Creo que desde los 30 o menos. Lo recomendable es a partir de los 30 para adelante. Antes de los 30 se puede operar siempre en cuando sea un pterygium muy avanzado, ¿no? De un grado 3, grado 4, ya está en la mitad de la pupila, ¿no? Entonces, por un tema de no dañar ya el eje visual, se pueden operar, ¿no? Con el riesgo quizás de que vuelva a crecer, ¿no? Entonces, puede ser que en el paciente que es joven de 21 años, 22 años, vuelva a crecer ese pterygium.
Entonces, lo que va a decir el paciente, uy, me han operado mal, ¿no? Porque me ha vuelto a crecer. Lo que pasa que el tema de la cicatrización, en este caso, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Ver cómo es el tema de reposición de tejido, así para decirlo, en esta parte del injerto, ¿no? No sé si ustedes han visto, hay personas que se cortan, vamos a suponer, parte de la piel del brazo, por ahí por un accidente, o se tropezó, se cortó con fierro. En algunos les crece una cicatriz bastante tosca, ¿no? Entonces su grado de cicatrización, su queloide se llama, es bastante agresiva. En otros la cicatrización es bastante fina. Entonces la cicatrización en cada paciente es muy distinta, ¿no? Otros forman queloides, otros no. Entonces, en este caso de los pterigios, hay que mantenerlos al cuidado, pero los jóvenes sí pueden, por un tema de edad, de regenerar muy rápido el tejido y volver a generar otros pterigios. Y es más, si no se cuidan, ¿no? De la exposición. Ya tienen que estar cuidados con sus lentes de filtro UV, no exponerse mucho a los rayos ultravioleta, utilizar su lente oftálmico, así sea una media plana, por un tema de protección, ¿ya? Entonces, esto es el manejo, por ejemplo, de un pterigio. ¿Quedó claro? Doctor, tengo una pregunta. ¿El pterigión se puede operar en cualquier grado indistintamente o es necesario que el grado esté un poco más avanzado? Porque he escuchado que he visto también personas que siempre me dicen que les vuelve a aparecer, les ha vuelto a crecer el pterigión. Y alguien me había dicho que crece, que vuelve a crecer cuando no se ha operado bien, o sea, en un grado, se ha operado en un grado muy, muy temprano. Bueno, ya casi creo yo había dado la respuesta, ¿no? Que si es bastante joven, menor de 30, vamos a hacer porcentajes, ¿ya? De 10 pacientes operados de menos de 30 años, hay una posibilidad que 6 o 7 vuelva a crecerle. Pero si ya tenemos pacientes, vamos a poner de 30 a 35, igual de 10 pacientes, la probabilidad de repente es de 3, ¿no? Y si ya tenemos de 35 a 40 años y que se opera, de 10 pacientes la probabilidad entre 1 y 2. ¿Te das cuenta? O sea, el tema acá es cómo cicatriza el tejido. No es que le han operado mal, o sea, el tema es la regeneración, ¿no? Y frente a eso, y con el injerto no debería crecer, ¿no? No sé que no le han cortado al total. Profesor, una consulta. ¿Qué tipo de análisis te piden para que uno pueda operarse del pterigio? ¿O el pterigio simplemente es ambulatorio? ¿O qué procedimiento se tiene que tener? Toda cirugía ocular, Sé que es ambulatorio, pero ¿qué exámenes te piden para que tú estés óptimo a esa operación? toda cirugía ocular, casi la gran mayoría de cirugías, por no decir todas, son ambulatorias. Hasta el desprendimiento de retina, ¿no? O sea, la operación te demora 4 horas, pero te vas a tu casa, ¿no? A descansar ahí boca abajo durante una semana. Pero el tema es que no te quedas hospitalizado, ¿no? Bueno, hay cirugías ya muy avanzadas en salud, ya que sí, ¿no? Requiere hospitalización por un tema de que es el seguro. Pero generalmente en la parte privada en las clínicas, todo es ambulatorio. O sea, acá el paciente no se va a quedar. ¿Qué exámenes se solicita? Primero, tiempo de coagulación y tiempo de sangre, importante, ¿no? Imagínense si el paciente no coagula y si cortan, se llenaría todo de sangre el ojo, ¿no? No podrían cauterizar. Entonces tienen que cauterizar esos vasitos que se están cortando. Entonces, si no tiene buena coagulación, puede ser que haya cantidad de hemorragia, ¿no? Y el paciente puede descompensarse o puede generar que el cirujano incluso no pueda ya ni poner su injerto, ni siquiera pueda poner los puntos, porque todo se llena de sangre. Entonces, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, y lo indicado es un hemograma completo y su glucosa, ¿no? Para ver si es diabético o no. Son los únicos exámenes que se piden para realizar un pterigio. Y si ustedes ven, el pterigión es superficial, o sea, solamente afecta la conjuntiva. Entonces, el ojito está intacto, o sea, ahí no hay pérdida, no hay pérdida de que tú puedas perder la visión por un pterigio, ¿no? Entonces es un mito también. Hay personas que dicen, desde que me operaron he perdido la visión. Definitivamente, si ustedes ven estas imágenes, nadie está tocando la parte interna, ¿no? Todo el sistema ocular está intacto, bueno, a excepción de la parte periférica de la córnea, ¿no? Que puede generar algún grado de astigmatismo elevado. Si es que el cirujano también se le pasó la mano con el bisturí,
puede generar que esa córnea, ese lado se aplane más y el otro esté más curva y genere un grado de astigmatismo. Pero de ahí no va a generar otro problema que pueda conllevarle a perder la visión del paciente. ¿Ya? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe que llegué tarde a su clase y ayer estuve también con problemas de internet. Llegué tarde y quería hacerle una pregunta. ¿El tallo solamente se retira con bisturí o se puede hacer con láser? Ya. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Que siempre hace. Que si existe la cirugía láser para terigio. No, no existe la cirugía láser para el terigio, ¿ya? Entonces, si alguien dice que le han operado con láser, ha sido engañado, Okay, ¿ya? Entonces, ¿y el por qué? Porque el láser, esta es una estructura bastante gruesa, o sea, el láser no te va a cauterizar toda esta estructura. Lo que muchos de los pacientes que han sido operados de pterygium y dicen y piensan y alucinan que han sido operados de láser, es que sí se necesita un lápiz de cauterio. Es un lápiz como el lapicero que todos tenemos ahorita en la mano, con una puntita que tiene un poder, vamos a decir, una pequeña chispa eléctrica, vamos a decirle así, que es un cauterio, ¿no? Una energía que quema. Entonces, lo que hace el cirujano es ponerle donde esté el vaso sanguíneo, ¿no? Para que no sangre, lo quema. Entonces, es un electrocauterio, se llama. Entonces, algunos pacientes, eso, como tiene un sonido, piensan que es el láser, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? Les cuento una anécdota personal, que había un paciente y un médico que era incluso su chapa tenía yuyo, medio alocado, pues un doctor medio bien hablador y hizo su especialidad en España, pero la gente le pedía, yo quiero que me opere con láser, yo quiero, señora, necesita, no, sí, me han dicho, ya, ¿quieres operarte con láser? Ya, con láser. Y él se reía, ¿no? En cirugía pedía, páseme el láser, decía, ¿no? Y todos sabían que el láser era el cauterio, ¿no? Y a veces ni siquiera el cauterio estaba a la mano y él lo que hacía era calentar una agujita y en un mechero y con la agujita quemaba, ¿no? Los vasitos. Sonaba y los pacientes iban contentos porque pensaban que se habían operado con láser. ¿Se dan cuenta? O sea, porque no existe la cirugía láser para esto. Cirugía láser existe sí para los cortes de tejidos más blandos como es la córnea en el caso de cirugía refractiva o en caso de cataratas, ¿ya? Que hacen unos cortes para una cápsula especial interna, pero para terigio no. Ahora, técnicas de operaciones de terigio, existe el que están viendo en la imagen, en la última imagen que les mostré, que es la plastía con puntos, y también sí existe la cirugía sin puntos. O sea, en vez de ponerle los puntitos de sutura, ponen un pegamento y pegan el injerto. Esa sí existe. O sea, si es que alguna vez ustedes tienen un familiar que se va a operar, lo que sí existe es la técnica con puntos, que nunca va a desaparecer, que es la mejor, y la técnica sin puntos, que es con pegamento. Bien, entonces eso con respecto al terigio, ¿ya? Entonces ustedes ya miren, se sienten más informados, ya ustedes pueden orientar a sus Profesor, pacientes. ¿Sí? ¿Te una escucho? consulta. Usted dice que el terigio es recomendado operarse a partir de los 30, porque si no regresa. Pero si ya pasando los 40, sí, tiene terigio, pero no está tan avanzado, ¿se puede operar así poco nomás? Es un tema, el terigio, si es que es poco, como tú dices, ya sería un tema más estético, ¿no? Ah, O ya. sea, no me gusta que el terigio que está acá, así me está chocando la córnea. Generalmente las damas dicen, ay, no me gusta porque mi ojito se vuelve rojo. O porque les Creo que- pica. O porque Ah, les pica, ¿ya? Pero no un ah, ya, tema ok. porque está quitando el eje visual o esto te va a producir una pérdida visual. No, no, ya no va a avanzar. Ya a partir de los 35 para adelante, ya al contrario, el terigio se va resecando, para decirlo así. Ya se queda más pequeño, se va formando una parte blanquecina. Ya Ah, no se olvidan de tocarlo, ¿no? A no ser que siga expuesta a rayos ultravioletas y ese terigio quizás por ahí pueda desarrollar. Pero ya. generalmente no. Ujú. Ah, ya, ok, profesor. Y así es. Y ojo, que toda cirugía conlleva resequedad ocular, imagínense. Entonces, estéticamente va a quedar bonito, pero después quizás va a tener que me pique un poquito el ojo, que siento más reseco, obviamente, porque ha entrado la mano del hombre, o sea, ha alterado la estructura de la córnea, ¿no? De todas maneras, al cortar con el bisturí, ha generado si se le ha pasado un poquito la mano,
ha generado una alteración en la estructura corneal. Entonces, que generalmente los pacientes lo manifiestan como ojito seco. Y para eso se le puede dar gotas. Claro, para eso los pacientes utilizan sus lágrimas artificiales, ¿no? Todo paciente que entra a cirugía llega a utilizar sus lágrimas artificiales. Entonces, yo creo que queda claro el pterigium, o hay alguna duda más para estar avanzando. Todo claro, doctor. Todo claro, ¿no? Última consulta, por favor. Te escucho, a ver. La edad máxima para realizar la operación, no va a ser que una persona cuando tenga una edad avanzada no vaya a tolerar la cirugía. No tanto tolerar, o sea, si hablamos de pterigium, recomendable operarse quizás hasta los 40 años. Pasados los 40, el pterigium ya no va a avanzar, se va a quedar tal y cual está. Ahora, si está muy avanzado, definitivamente tiene que operarse, ¿no? Hasta los 50, 70 años, o sea, puede operarse. Pero, o sea, ya vuelvo a repetir, es un tema ya más estético, si le está quitando la visión, o está muy feo, muy agrandado, como vuelvo acá a la imagen, a la primera imagen, ¿no? Volvemos a la primera imagen. A nadie le gustaría andar así, ¿no? Entonces, no, yo mejor me opero. Así tenga 45 años, ya junté un dinero y quiero operarme. Ah, perfecto. Muy bien, se te opera, queda limpio, perfecto, bonito. Esto no te va a conllevar a ningún problema secundario. El tratamiento, vuelvo a repetir, es ambulatorio, la cirugía es ambulatoria, el paciente se va a casa. La cirugía es con gotas tópicas, o sea, nadie te va a sedar, nadie te va a poner una mascarilla en la cara para que te duerman, nadie te va a poner en la vena un sedante. Tú vas, te echas a la camisa, es como curarte un diente, en otras palabras. Ya, o hacerte una endodoncia, va a doler un poquito, pero es rápido, ¿no? Un buen cirujano te opera esto en 25 a 30 minutos, ¿no? Entonces, y bueno, pues hacer tus controles seguidos, ¿ya? Bien, entonces... Doctor, una consulta. En caso, por ejemplo, cuando se opera del pterigio, ¿y cuánto tiempo el paciente se tiene que cuidar o cómo se hace? Bien, a ver, el pterigio, vuelvo a repetir, es una de las patologías más frecuentes que ustedes van a tocar. Una de las más frecuentes, aparte obviamente la catarata, el glaucoma y la degeneración macular. ¿Ya? Entonces son cuatro patologías que ustedes van a ver seguido. Cataratas, pterigium, glaucoma y degeneración macular. Estos cuatro, ustedes en algún momento de su vida va a tocarse con alguno de estos, con 2, con 3 o con los 4 de manera seguida. ¿Qué tiempo demora la cirugía? Ya les dije 30 minutos. ¿Cuál es el procedimiento? Si ustedes quieren saber, su paciente de repente decir, no, pero yo quiero que me orientes, ¿no? Voy a ir al oftalmólogo que me está recomendando, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo hacer? Me da vergüenza preguntarle. Muy bien. La cirugía es ambulatoria, se le deja puntitos como ustedes están viendo, los puntitos obviamente van a molestar, ese día va a ir parchado el paciente a su casa, al día siguiente vuelve lloroso, va a decir no he podido dormir porque siento que hay un puntito, siento que hay una pajita dentro del ojo, me está molestando. Se le saca el parche, empieza con sus gotitas. Si es que le tapa el eje visual y ya le limpias, obviamente va a volver a ver, ¿no? Pero si no estaba tan invasivo, igual va a ver, no le va a afectar el tema de la agudeza visual, a no ser que hayan cortado mucho la córnea. A los 10, 15 días se retiran los puntos. El paciente puede estar durante esos 10 días normal haciendo sus labores con un lente oscuro. Eso no significa que debe estar postrado en cama sin moverse. Normal puede realizar sus actividades, ¿no? A los 10 a 15 días se le saca los puntos y les dije, ¿no? Que después de esos 10 días más de sacarse los puntos, o sea, estamos hablando ya de 20, 25 días, el paciente puede recibir ya incluso su refracción nueva, ¿no? O lo ideal al mes, y ya se va de alta, ¿ya? Pero esto no te va a limitar a que te quedes ciego, a que estés postrado en cama, no. Entonces, eso más o menos es el tratamiento de un paciente que ha sido operado de pterigium. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir tocando de todas maneras, no se preocupen. Entonces, yo les decía, ¿no? Nosotros, como profesionales del cuidado primero de la salud visual, debemos conocer las 4 patologías importantes que le dije y que vamos a ver frecuentemente. ¿Qué vemos en esa imagen? A ver, ¿quién me dice? Catarata. Catarata. Perfecto. ¿Se aprecia, no? Es una catarata. Bueno, pterigium
pequeñísimo, no se aprecia mucho, ¿no? Pero lo que sí se aprecia totalmente blanquecino, ¿no? Ya incluso luxado porque está flotando, es una catarata bien avanzada. ¿Y qué es la catarata? La opacidad del cristalino. Ujú. La opacidad del cristalino, ¿no? Que es nuestro segundo lente natural y que tiene un poder dióptrico ¿de cuánto? 17 a 23. Ajá, promedio, ¿no? De 17, de 15 a 21, 17 a 23, ¿no? De 15 a 23. Vamos a agarrar ese rango. ¿Y por qué es variable? No es fija como la córnea. La córnea ya todos saben, tiene 43. Porque acomoda, profesor. Hay acomodación. Acomoda, ¿no? Se aplana y se ensancha para ver de lejos y de cerca. Por eso su poder dióptrico es variable. ¿Ya? Entonces, miren, ve, ya estamos tocando otra vez anatomía. ¿Se dan cuenta? Vamos repasando un poquito anatomía. Se va juntando otra vez los tres cursos. Y si hablamos de acomodación, hablamos de fisiología. Bien. Entonces, la catarata es una de las patologías que nosotros debemos descartar durante una consulta. ¿Ya? Segundo, la que acabamos de mencionarla. ¿Cuál es? Terigio. Terigio, ¿no? Ajá. Terigio, perfecto. Y después vemos acá otra, que ya está adentro. Las dos de arriba son más superficiales, más anteriores, y la de abajo ya es más interna, ¿no? ¿Quién me dice? Glaucoma. Generación. Glaucoma. Degeneración macular. Mácula. Es- ¿De mácula o ahí A ver, también? ¿qué ven ahí? ¿Qué estructura es esa? Que está al medio, esa bolita media amarillenta. Mácula. Vasos sanguíneos, la mácula y vasos sanguíneos. Ahí se ve glaucoma, profesor, una excavación ¿Nervio óptico? muy profunda en el nervio óptico. Ajá. Es una excavación del nervio óptico, ¿ya? Y con el nervio óptico están los vasos sanguíneos. Entonces, miren, ¿ves? Un nervio óptico grandote, ¿no? Que es un glaucoma, ¿ya? Y la pérdida del glaucoma, ¿no? La pérdida visual del glaucoma, ¿cómo es? ¿Recuerdan o no? A ver, hemos estado hablando. Lateral, se va perdiendo la visión periférica. Periférica. Exacto. Es la presión ocular. La pérdida de la visión periférica por aumento de la presión intraocular, ¿no? Entonces, miren, ve, ya conocemos catarata, y ya conocemos terigio, y ya conocemos glaucoma, y eso lo podemos ver con fondo de ojo, ¿ya? Entonces, son patologías frecuentes que ustedes, vuelvo a repetir, lo van a ver durante el transcurso de sus estudios o de sus propios trabajos. Y por último, acá sí vemos una alteración a nivel de la mácula, ¿no? Ahora sí, ¿ve? Ahora sí pueden diferenciar. Mira, el nervio está a un costado y la parte rojiza central es la alteración macular. Entonces, son 4 patologías que nosotros debemos conocerlas al derecho y al revés, que nos va a alterar el tema visual, ¿ya? Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna duda también? ¿Alguna inquietud? Todo queda claro. Sí, ¿no? Profesor. Todo queda claro. ¿Sí? Profesor, disculpe, la primera imagen, ¿la catarata se ve así como una nube siempre o no es necesario que vea esa mancha? Es como una nube blanca. Es una catarata nuclear ya muy avanzada, ¿no? Yo le he puesto de ejemplo. Ahora vamos a tocar eso. Vamos a ver casos bien avanzados de catarata. Vamos a hablar cada una de estas. Ya hemos tocado un poquito del tema del terigio, se dan cuenta, ¿no? Ya hemos hablado del terigio. Entonces, ahora vamos a hablar de las cataratas, ¿ya? Entonces, voy a avanzar con la diapositiva y vemos. La segunda causa de ceguera reversible en el Perú, ya lo dijimos, es justamente lo que acabamos de hablar, las cataratas, ¿no? ¿Qué son las cataratas? Ya saben que es la opacidad del cristalino. Entonces puede haber también, como el terigio, y como la catarata, y como el glaucoma, todo, clasificación, ¿no? Desde de una catarata muy incipiente, ya muy transparente todavía, hasta una catarata nuclear muy avanzada, como les mostré en la imagen anterior, ¿no? O sea, acá incluso ya están luxados. Esa catarata, si ustedes se dan cuenta bien, son minuciosos, está flotando ya está roto, o sea, está flotando, se luxó, se rompió,
ya no tiene, ahí es una cirugía muy complicada, ya incluso algunos cirujanos no lo harían, no pueden poner lente porque se rompió todo. Pero bien, entonces, acá por ejemplo yo les voy a mostrar, se aprecian en las imágenes, hay un paciente, este es un paciente que yo lo evalué, yo estuve en la ciudad de Madre de Dios, ¿ya? Que pertenece a la selva, y la cantidad de pacientes que atendí ese día, imagínense, ¿no? Se aprecia en la imagen cómo está su catarata. Pueden observar la catarata totalmente Sí, blanquecina, ¿no? profesor. Y miren, este fue otro paciente. Miren, este es un segundo paciente. El mismo día, la intensidad de una catarata nuclear lechosa, totalmente blanquecina, bien avanzada. Otro. 3 pacientes. Ese día captamos como 20 pacientes para cirugía, pero con unas cataratas totalmente avanzadas. ¿Ya? En este caso, pacientes que vivían en la selva, en Madre de Dios, bastante exposición a los rayos ultravioleta, y que sus cataratas habían sido bastante agresivas, ¿no? Que ya no podían ver, a las justas podían ver algo de luz, ¿no? O algo de sombra, movimiento, percepción luminosa o movimiento de mano. Entonces, Con ese grado de catarata, el autorrefractoqueratómetro arroja error, profesor. No, claro, no o hay sea, entrada de luz ya. no hay entrada de luz, absolutamente ahí no te va a salir nada, ni el autorrefracto ni nada, porque no deja pasar nada, ¿no? Entonces, obviamente va a salir error, ¿no? Te saldrá la queratometría, las justas. Entonces, no deja pasar la luz. Y como es una segunda causa de ceguera reversible en el Perú, su nombre es irreversible. Quiere decir que esto, operando, ¿no? Se mejora, se recupera la calidad visual. Entonces, también ustedes ya hoy día se están preparando y teniendo el conocimiento adecuado para saber que tanto el pterigio y la catarata son de procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, lo que se tiene que hacer es sacar esa catarata y poner un lente intraocular. Entonces, esa es la manera para dar un tratamiento. Igual, no existe la gota mágica, no existe el fármaco que tú tomas o un medicamento, etcétera, que te limpie, ¿no? Porque en el mercado a veces te venden de todo, que te limpia la catarata también. Entonces, este tratamiento definitivamente también es quirúrgico. Y si hablamos de tratamiento quirúrgico, en sala de operación. Bien, ¿qué son las cataratas? Dice, la catarata es la opacidad parcial o total del cristalino. ¿Ya? Puede ser parcial. O sea, el paciente puede tener una agudeza visual incluso de 20/50, 20/40, ¿no? Con una opacidad parcial, dependiendo de la localización de la catarata, que puede ser cortical, subcapsular, nuclear, ¿no? O polar. Entonces, dependiendo de dónde se formó la catarata, te va a generar un tipo de pérdida de agudeza visual. En esta imagen que vemos al lado derecho es una catarata nuclear totalmente avanzado, ¿no? Que ya esto definitivamente no va a permitir el pase de ningún rayo de luz, ¿no? La opacidad provoca que la luz se disperse dentro del ojo y no pueda enfocar en la retina, creando imágenes difusas, si es que en el caso pueda pasar algo de luz. Es la causa más común de ceguera tratable con cirugía, ¿no? Entonces, la catarata, ya ustedes como concepto saben qué es la opacidad del cristalino. Recuerden que esta catarata es de origen, para decirlo así, natural, que en algún momento de la vida, ¿no? Si llegamos a una edad avanzada, se nos va a presentar. Entonces, que no queda de otra que operarlo, ¿no? Para mejorar nuestra agudeza visual. Y en los pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes o consumen algunos medicamentos, y como les dije, los corticoides, puede generar que se presenten opacidades a corta edad, ¿no? O sea, a corta edad, no tan adultos, no son cataratas seniles. Y que también requieren un tratamiento quirúrgico. Bien, entonces, así como les expliqué cómo es una cirugía de pterigium, hoy día les voy a explicar cómo trabajan, por ejemplo, los cirujanos, incluso las fotos que les voy a mostrar es de este paciente, si mal no recuerdo, ¿ya? Perdón, del paciente del que está al medio, creo que del señor era, sí, el señor del medio. Entonces, miren,
Por favor, de repente alguien le da temor a estas imágenes, es normal, tienen que aprender un poquito, ¿ya? O hay personas que hasta les dan, no sé. Bien, entonces lo que hay que tener unos pequeños cuchilletes, se llama, ¿no? Para entrar y se dan cuenta que está perforando la córnea el cirujano, ¿no? ¿Para qué perfora? Para llenar un líquido y hacer cortes, ¿no? Y sin dañar la cara posterior de la córnea, ¿no? Y tampoco dañar ninguna otra estructura. Entonces, ya dijimos que la catarata es de tratamiento quirúrgico, por lo tanto, hay que sacar esa opacidad y reemplazarlo por un lente intraocular totalmente limpio. Entonces, acá vemos el cirujano, hace otro corte en la parte superior del ojito, ¿no? Hace un pequeño agujerito entre el esclera y la córnea para poder sacar totalmente esa opacidad, como vamos a ver en esta imagen. ¿Ya? Miren, ver sobre eso definitivamente nadie va a poder ver, ¿no? Es por eso, como uno de sus compañeros dijo, no podemos ver o la máquina sale en error. Definitivamente es algo totalmente compacto, marrón, que no va a permitir que nada de luz pase. Miren la diferencia, al final cómo queda totalmente limpio el ojito. Entonces es ahí donde se va a aspirar los restos que ha quedado y el cirujano insertar o poner un lente intraocular con la medida que le corresponde a cada paciente. Así como nosotros tenemos medidas oftálmicas diferentes, porque todos no tienen miopía de -1, todos no tienen hipermetropía de +0,75, cada paciente tiene una medida diferente. Entonces, en los lentes intraoculares también cada paciente tiene una medida diferente, ¿no? Entonces se calcula, se llama ecobiometría. Antes de operarse a ese paciente se le hace una ecobiometría y según la medida que le corresponde se le inserta el lente intraocular dentro de la cámara anterior. ¿Ya? Entonces, eso es un tratamiento, por ejemplo, de los pacientes que tienen cataratas, ¿no? La catarata definitivamente te va a generar, si uno no se trata, una visión totalmente borrosa, ¿ya? Entonces, operándose vuelve pues totalmente a aclarar esta visión. Sobre las cataratas, el tratamiento, alguna duda, alguna inquietud, todo queda claro. Sí, todo bien, ¿no? Doctor, ¿hasta qué edad se puede operar? Las cataratas se operan desde niños hasta adultos, en cualquier etapa de la vida que se presente la catarata. Ahora hay pacientes que tienen hasta 89 años y todavía vienen hasta en silla de ruedas y se operan, ¿no? Mientras el organismo dé un poquito más, por decirlo, ¿no? Para quemar el último cartucho, como digo yo. Entonces, no hay una edad. Yo he tenido pacientes, ¿no? He evaluado pacientes, no sé si a ustedes les comenté, ¿no? Una paciente que tenía, bueno, una edad bastante avanzada y sus hijas, una de las hijas, una señora altota, así blancona, que quería que sí o sí su mamá se opere, ¿no? Su mamá no hablaba, su mamá no, a las justas movía un dedo, creo, pero la hija quería sí o sí que lo operen, ¿no? Entonces habló con el cirujano le dijo, bueno, no había, sí tenía catarata, pero la hija sí o sí quería que se opere, se le operó de catarata, ¿ya? Se le operó de catarata, la señora estaba con pañal, como digo, ya la señora sentadita en su silla de ruedas, bien abrigada y no se movía, a las justas movió una manito, ¿no? Vino a su control el día siguiente, operada, y bueno, yo tenía que tomarle la agudeza visual, ¿no? Entonces el médico me dice, tómale la agudeza visual. Cuando yo le tomo la agudeza visual, imagínense, la señora no hablaba nada, ¿no? Y por ahí la señora parpadeó y para su hija dijo, que ya había visto todo, que estaba contentísima y que quería operarle el segundo. Entonces, imagínense, o sea, era la voluntad de la hija de que su mamá se opere y ella se sentía mejor. De repente la pacientita habrá visto un poquito, no sabemos, porque nunca la paciente nos dijo si veía o no veía. Cuando se le hizo el fondo de ojo había ya degeneración macular, retina envejecida. Pero bueno, o sea, si la pregunta me dice, no, profesor, ¿hasta qué edad le podemos operar? O sea, por eso les estoy poniendo casos, creo que esa viejita tenía algo de 88, 89 años, creo, y se operó, ¿ya? Y también existen niños que se operan, de 10 años, 12 años que se han operado. Entonces, dependiendo de cuándo aparece la catarata,
qué grado te está afectando de agudeza visual, ya se maneja el tema quirúrgico de las cataratas. ¿Ya? Bien, entonces creo que queda claro todo con respecto a catarata, ¿ya? Recuerden... Una consulta. Doctor. Sí, te escucho. Sí, doctor, una consulta. ¿Un paciente con catarata tiene que tener un historial clínico con el oftalmólogo para poder operarlo o va a una consulta, le diagnostica catarata y lo opera? Claro, o sea, si tú manifiestas catarata, como hemos visto en las imágenes, por ejemplo, hace 5 años yo les comento, o sea, se trabajaba en el programa de Instituto de Gestión de Servicios de Salud, ya que pertenecía al MINSA. Eran brigadas donde los optometristas iban de primera línea, ¿ya? O sea, ¿cómo se manejaba? El optometrista estaba capacitado, ¿no?, para evaluar al paciente y ver si era una catarata operable, no operable, en qué grado está, si tenía otro problema más, glaucoma asociado, ¿no?, y cuánto iba a ser recuperación, y seleccionar el grupo de pacientes para que el cirujano en un día vaya y opere. Así se trabajaba, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, yo he trabajado como 3 años en ese programa. Entonces, evaluábamos pacientes, hacíamos refracciones, hacíamos fondos de ojo, teníamos el equipo completo, ¿no? Y seleccionábamos 20 a 30 pacientes, ¿no? Y los cirujanos, porque no toda persona, dentro de los oftalmólogos, no todo tampoco, todo oftalmólogo es cirujano. Entonces solamente existe un grupo de cirujanos, ¿no? Y cirujanos pues que manejan cantidades, ¿no? Porque operar, puede haber un cirujano que te opera una catarata en 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Y todavía termina el ojo todo hinchado. Pero hay cirujanos que te operan en 15 minutos y te dejan limpiecito el ojo como si no hubiese pasado nada. El día siguiente el paciente queda bien. Entonces, por ejemplo, en mi caso se ha manejado desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, si el paciente acude a una consulta y el oftalmólogo determina que tiene catarata, inmediatamente le da su orden, se hace los exámenes previos, tanto de laboratorio y oculares, y se puede operar al día siguiente, con resultados, obviamente, dependiendo de la mano del cirujano, el cálculo del lente intraocular, todo eso, bastante positivos, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, yo tenía un paciente que se operó el día de ayer, y el paciente llegó el día martes, llegó de Pucallpa. Llegó el martes, se le evaluó, el miércoles hizo sus exámenes de laboratorio, de cardiología, se le operó el día viernes ayer, y hoy día está con 20/20 visión, y su catarata igualito era solamente percepción luminosa. Y es así, o sea, no se requiere un historial, estar evaluándolo, ¿no? Si el médico determina que es una catarata, hay que operar. ¿Ya? Bien. ¿Alguien más creo que iba a preguntar Sí, algo? profesor, una pregunta, por favor. Profesor, la operación de catarata, ¿cuánto dura? Y si la catarata se vuelve a regenerar con el tiempo. Ya. Como ya creo que ya había respondido a esa pregunta, ¿no? O sea, el tiempo de cirugía es dependiendo de la mano del cirujano. Hay cirujanos que te hacen 15, 20 minutos una cirugía, hay cirujanos que pueden demorar 1 hora, hora y media. No, Es como profesor, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuántos años dura esa operación? O sea, ¿en cuánto tiempo se tiene que volver a operar? ¿5, 10 años? ¿Cuánto les dura esa operación al paciente? Vamos a analizar. Ah, ya. Primero, ¿qué es la catarata? La opacidad del cristalino. Ya. Y cuando Ya le pasaron la ley. Claro, ¿qué le sacamos al paciente? El cristalino. El cristalino. Entonces, a ver, mira, vamos a la lógica. Entonces, ¿crees que vuelva a aparecer catarata? No, porque No, porque ya lo reemplazaron. No, porque ya limpiaron el cristal. Puede Ya no parecer tiene catarata cristalino. residual. Pero, Porque mire, ve, si hablamos, puede aparecer catarata. ¿Y qué es la catarata? La opacidad del cristalino. Ya, por eso. Y entonces, ¿qué le hicimos? Le sacamos el cristalino. O sea, el paciente... Jamás catarata porque se sustituye por un lente Profesor, intraocular. disculpe, ¿el lente intraocular no se puede volver a opacificar? Ya, por eso, mire, vamos a analizar poco a poco. Entonces, la cosa
chicos, me gusta esto que participen. O sea, la cosa es analizar, porque uno les puede decir, no, sí, ya no va a aparecer, y bueno, ya no, uno tiene la idea, pero vamos a analizar el porqué. Y es importante. Entonces, mire, ustedes se están dando cuenta, ¿no? Muy bien. ¿Qué es la catarata? Es la opacidad del cristalino. La operación de catarata significa sacar ese cristalino opaco, esa catarata, y poner algo artificial. Entonces, imagínense, o sea, ya no va a aparecer catarata porque ya ese paciente no va a tener cristalino. En la vida va a tener cristalino. Claro, ya no tiene, ya le sacaron el cristalino. Va a tener un lente intraocular. Exacto. Ahora, el lente intraocular queda ya hasta que los gusanitos se coman. ¿Ya? Ya no se saca. Ya se queda ahí, a no ser que al paciente le tenga un problema, no sé, alérgico, que le generó una descompensación de la córnea y que etcétera, que es muy, muy raro que aparezca, ¿ya? Pero ese lente se queda. Profesor, una consulta. Ya, a ver, un ratito antes que me haga la consulta para terminar, porque alguien dejó también. El lente, entonces, ¿se opaca o no se opaca? Sí, se puede opacar ese lente intraocular. Cuando no han aspirado bien, ya, el resto, unos restos de corteza, que es unas pequeñas partes que se quedan del cristalino, ya, se pegan al lente y eso por un proceso inflamatorio hace que el lente se pueda opacar. Y se dispara un láser y soluciona el problema, ¿ya? Entonces, creo que quedó claro. En resumen, rápido antes que me pregunten, ¿ya? Ya no aparece catarata nuevamente porque tiene un lente intraocular y el lente intraocular sí se puede opacar, pero se limpia con láser en una sesión que dura 5 minutos y soluciona el problema. Muy bien, ahora sí. Alguien preguntaba, creo. Profesor, una consulta. ¿El lente intraocular tiene un tamaño específico? Porque yo he visto en algunas personas que he atendido, a veces sus lentes son pequeños, otros son grandes, incluso a veces hay pacientes que dicen, no, me operaron pero no quedé bien. Y cuando a veces uno lo examina, un poco tiene la facilidad de moverse, como que si inconscientemente el lente se moviese y eso le genera una incomodidad al paciente. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Generalmente los lentes son de tamaño estándar, o sea, es un solo diámetro. No existen lentes ni más grandes ni más pequeños. El tema sí es de las patas, las ápticas se llama. Es como un lente contacto, mide 14 milímetros, todos miden 14. Ahora que tengan sus patitas para que se sujeten, en algunos son los de 3 piezas, otros de una sola pieza, o sea, eso sí, puede aparentar el tamaño, pero eso tú no lo ves cuando la operación ha sido exitosa. Pero si el cirujano por ahí se le fue la mano y se rompió la cápsula y el lente lo puso a media caña y lo agarró del iris por encima, tú lo vas a ver, ¿no? Entonces el paciente definitivamente, si está luxado ese lente, va a tener bastante desenfoque, bastante incomodidad, ¿no? Y suele pasar, o sea, eso le denominan lo que dicen me han operado mal, ¿no? Y suele pasar, se rompió la cápsula del cristalino donde se aloja el lente intraocular y el lente a veces lo ponen encima del iris o entre el iris, al medio de la pupila, medio inclinado, ¿no? Eso de repente ustedes han visto ese caso como alguien preguntó, ¿no? Pero, o sea, los lentes, cuando una cirugía es perfecta, no se debe apreciar. Tú debes ver una pupila totalmente limpia y con su lente interno. Profesor, disculpe, una pregunta. Sí. ¿Qué tan probable es la adaptación de un lente intraocular en una paciente de 80 años aproximadamente? Como te digo, si es que todo el ojito, el sistema ocular, la anatomía ocular, en este caso cuando hablamos de anatomía, permite ponerle un lente intraocular, no es una cámara estrecha, el paciente de 80 años es bastante lúcido, está todavía hablando, colabora, todo normal, o sea, la adaptación va a ser normal. Ah, ya, ok, o sea, no hay problema en que un paciente de 80 años se pueda operar de la catarata y pueda quedar normal. Claro, dependiendo de cómo está su retina y su nervio óptico también. O sea, una cosa, estamos hablando de cataratas, pero imagínate si ese paciente de 80 años tiene catarata y tiene un glaucoma bien avanzado. Podemos limpiar el cristalino, pero ya el glaucoma dañó todas las células ganglionares. ¿Creen que el paciente va a volver a ver? No, No. Entonces se dan cuenta. Entonces todo depende de acá, de cómo están las estructuras internas. O si tiene una degeneración macular y tiene un agujero en la mácula,
se le opera bonito, se le pone el lente, quedó impecable, totalmente transparente, la córnea limpiecita, y el paciente igual no va a ver, porque tiene una degeneración macular, tiene un glaucoma avanzado, que puede ser otras patologías. Pero si es que todo está bien, y se hacen exámenes previos, ¿no? Una ecografía, una tomografía ocular, y nos dice que las células están bien, bueno, para su edad, 80 años, obviamente va a haber desgaste, la mácula también está bien, los fotorreceptores también están bien, desgastaditos, pero están bien todavía. La recuperación de repente va a ser de un 50%. Si el paciente veía movimiento de manos, sombras, no reconocía a la persona, y operándose al menos va a reconocer la cara, el rostro, ¿no? O sea, va a tener una agudeza visual de un 30% y se va a sentir contento. He tenido casos de pacientes que se han operado, por ejemplo, tenemos una paciente, ¿no? La paciente Alache, me acuerdo su apellido hasta ahora, siempre va a la clínica. La paciente se operó, tenía agudeza visual de cuentadedos a 2 metros en ambos ojos. Sus hijos decidieron operarla, se conversó con los hijos, ¿no? Y la paciente quedó 20/15, o sea, más de lo que uno puede ver normal, ¿no? En los 2 ojos. Y la señora estuvo un año, prácticamente a la semana iba a la clínica, ¿no? Solita iba, porque se sentía mal la señora, porque decía que veía mucho y quería que lo operen para quedar con la visión como estaba antes, ¿no? Ver borroso. Mira, cómo es algo ilógico, ¿no? O sea, la señora, pero Al revés. al revés, o sea, pero mamá le explicaba, Qué pero extraño. veo mucho, decía la señora. Pero me ves todo, mira, se leía toda la cartilla. Sí, pues sí estoy viendo, pero es mucho, decía la señora. ¿Se dan cuenta? ¿No? Es algo ilógico. La señora, quiero que me operen, quiero que me operen. Venía con un hijo, venía con otro hijo, ya se les explicó, ¿no? Entonces ya un tratamiento, incluso te recomiendo un tratamiento psicológico, psiquiátrico, Claro, explicarle, ¿no? Y ya era un tema ya que la señora se sentía mal por ver mucho. Quería volver a estar viendo todo borroso. Entonces, por eso les vuelvo a repetir, o sea, cada caso es muy distinto, cada paciente que les puede tocar es muy distinto. Yendo a la optometría también, hay pacientes que no sé si les ha tocado a ustedes, ¿no? Les dan su medida y con su medida ven, wow, claro, ¿no? Pero dicen, no, estoy viendo muy claro, me deslumbra, mucho brillo, mucho luz, y veo todo, pero me molesta. No sé si les ha pasado, ¿no? Dicen, prefiero con mi lente antiguo, no veo muy bien, pero me siento cómodo. También suele pasar, ¿se dan cuenta? Entonces, la ventaja que dentro de la optometría tú le puedes cambiar la luna en su lente y se acabó el problema, pero en esto ya no se puede cambiar el lente que está dentro del ojo, ¿no? Entonces ya ese lente, ya les dije, queda de por vida. ¿Ya? Profesor. Sí. Profesor, buenas noches. Una consulta. Hace un ratito usted hablaba sobre el hecho de que se pueda romper la cápsula del cristalino y poner el lente encima del iris. Ajá. La pregunta es válido eso o es una mala praxis? Existe un lente dentro de la cirugía, existe, cuando uno entra a operar una catarata, entras con 2 lentes. Un lente de cámara anterior y un lente de cámara posterior. O sea, el lente que se debería poner es el lente de cámara posterior. Pero la mano no es perfecta, todos podemos cometer un error, nadie se libra, hasta sacarle una uña te puede hasta llevar a un coma. Entonces puede ser que por ahí se rompió la cápsula, porque estaba bastante débil. Entonces el cirujano tiene su otro lente a la mano, para ya no ponerlo atrás, sino ponerlo delante del iris. Y es válido, totalmente válido, porque la medida ya es distinta del lente. Entonces el paciente entra con sus 2 lentes a cirugía. Ya. Ya, perfecto. O sea, era básicamente por el ejemplo que puso la compañera, ¿no? De que a esta persona le molestaba. Entonces, si le molesta es porque a lo mejor, digo, no se hizo bien la cirugía. Entonces, por eso era mi pregunta si era una mala praxis, ¿no? Si cabía la posibilidad de que sea una mala praxis. No, puede pasar dentro de la cápsula del paciente, puede estar muy débil, ¿no? La catarata es muy avanzada, es un riesgo, es algo muy microscópico, ¿no? Y por eso es importante la mano del cirujano, al mejor cirujano. El caso más fácil, yo he visto, se les complica. Yo he trabajado 10 años en sala de operaciones, o sea, yo soy instrumentista hasta ahora, ¿no? Entonces,
el caso que decíamos, este lo dejamos al último porque este lo hacemos en 5 minutos, y terminábamos operando hasta 2 horas, y teníamos que traer vitrectores, limpieza, se nos complicaba, ¿no? Quedaba bien el paciente, pero se nos complicaba. Mire, el caso más fácil. Y el caso más complicado, a veces saltaba solita la catarata. Entonces, por eso los cirujanos tienen 2 lentes, ¿no? Uno de cámara anterior. Ahora, puede ser que por ahí, sí, nadie, yo no te digo que nadie tampoco puede hacer una mala praxis, ¿no? Por ahí de repente se le rompió la cápsula y no tuvo el lente y ya le puso medio inclinado, ¿no? Un lente cámara posterior, o sea, y es por eso que de repente ahí alguien vio, dijo, ¿no? Uy, caramba, está medio movido el lentecito. Puede ser, puede pasar también. Yo he visto casos, ¿no? Y he visto pacientes también que durante la cirugía no colaboran absolutamente nada. He visto un paciente hace 2 semanas, de la nada, estábamos operando y se sentó. Imagínate, eso ya no es una responsabilidad del médico. Y estaba sedado el paciente, estaba sedado, ¿ah? El anestesiólogo, porque en la catarata sí generalmente hay que sedarlo al paciente. Justo terminó de ponerle el lente y el paciente es como si te hubieses despertado asustado, ¡plá! Se sentó con todo. Imagínense. Entonces, cosas que salen ya de la realidad, para decirlo así, ¿no? Entonces, puede pasar muchas cosas en sala de cirugía. Nos ha producido un paro cardíaco también un viejito, ¿no? Que prácticamente volvió a la vida. Estaba prácticamente muerto el paciente. En eso yo no sé cómo veo, le digo, pues no se mueve el pecho. Y el anestesiólogo, no, está bien, dice, está saturando. Vemos la saturación, ya estaba en 83, creo. Inmediatamente reanimación, ¿no? Se le hizo la reanimación y el viejito se fue caminando. Terminó su cirugía, volvió a la vida y se fue. Se fue contento. Al día siguiente yo asustado lo vi y venía contento. Ya veo, decía, ¿no? Yo decía, pero este señor ha muerto ayer. Imagínate, o sea, cosas que pueden pasar en una cirugía, o sea, y en toda carrera suele pasar cosas. Entonces, sí, el tema de poner un lente cámara anterior, cámara posterior, sí existen lentes diseñados para cámara anterior y cámara posterior. Y si tú ves un lente cámara anterior, definitivamente a simple vista con tu linterna, tú vas a ver que está un lente metido ahí, ¿no? Es un lente cámara anterior. ¿Ya? Bien. Ok, Bien, profe, chicos. gracias. Queda claro. Bien. Entonces, siguiendo con las diapositivas, vamos con la otra enfermedad que también les va a tocar a ustedes en la vida diaria, que es el glaucoma. ¿Ya? Ustedes en esta diapositiva están viendo una imagen de 2 niños, ¿no? Que están ahí abrazados con sus pelotas, pero si ven todo el borde, ¿cómo lo ven? Oscuro. Medio tenue, oscuro, ¿no? Sombreado. Oscuro, sombreado. Entonces, ya ustedes saben que el glaucoma nos produce la pérdida visual periférica. Podemos ver muy bien al centro, como vemos en la imagen. Y si vemos el fondo de ojo de ese paciente, vemos una excavación totalmente agrandada, ¿no? Un daño del nervio óptico por el aumento de la presión intraocular. Entonces, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad del ojo que le roba la visión de manera gradual. Muchas veces asintomático, o sea, el paciente no manifiesta síntomas, ¿ya? Entonces, el paciente ni cuenta se da que está perdiendo la visión. Por ejemplo, vemos acá en estas imágenes, dice normal vision. Si uno está sentado en su carro, puede ver a las personas que están cruzando de él, vemos los 2 carros. Pero ya cuando va avanzando el glaucoma, las partes periféricas se van cerrando. Cuando el glaucoma ya está avanzado, imagínense, ya no ve los carros. Ve las 3 personas que están al centro, pero ya no distingue. Y cuando ya tiene un extremo o daño de glaucoma, como vimos en esta imagen, o sea, este nervio óptico es un glaucoma bastante avanzado, ¿ya? Pueden sufrir accidentes, imagínense, para esa persona con un glaucoma avanzado, no hay nadie delante de él. ¿Y qué es lo que va a hacer si está manejando su carro? Va a pisar el acelerador, porque para él totalmente está libre, ¿ya? Y puede atropellar, y si se dan cuenta, hay 3 personas que están cruzando delante de él. Entonces, el glaucoma es el ladrón silencioso de la visión porque muchas veces no va a manifestar sintomatología. Hay que evaluar a todo paciente que ya tiene, a partir de los 20 años, que tienen antecedentes de glaucoma, hay que evaluarlos. Hay que ver cómo está su fondo de ojo, hay que ver cómo está la presión ocular, y más aún si su papá se quedó ciego de repente por glaucoma, o su mamá también se quedó ciego, por su tío se quedó ciego,
porque esto definitivamente es irreversible en relación a la catarata. La catarata le pones un lente de cámara anterior, cámara posterior, o es más, si no le pusieron un lente, se quedó afáquico, porque se rompió todo, le pueden poner un lente de contacto de más 11 y el paciente vuelve a ver, ¿no? Un lente de contacto de más 11. Pero en este caso el glaucoma ya no hay cirugía, ya es totalmente irreversible. Entonces es importantísimo hacer un fondo de ojo todo paciente al menos al año, ¿ya? Hacerse sus controles de glaucoma. Tengo de pacientes, muchos pacientes jóvenes con agudezas visuales de 20, 25, 20, 30, con glaucomas avanzados, que ya prácticamente se pueden quedar ciegos. ¿Ya? Se paran chocando cuando salen de la puerta, del consultorio, van a hacer una examen, se chocan. ¿Por qué? Porque su visión es similar a la que están viendo ahora en la pantalla. Solamente ven por un agujerito. ¿Ya? Entonces, ya saben que el glaucoma está dado por el aumento de la presión intraocular. ¿Y cuánto es la presión intraocular normal de un ojo? De 10 a 20. De 10 a 20. 10 a 20 milímetros de mercurio. Perfecto. A mí me gusta siempre completo, nombre y apellido. De 10 a 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, en ese rango debería estar la presión intraocular. Y ya cuando estudiemos córnea o veamos otras diapositivas, les voy a enseñar cómo determinar la presión exacta de un ojo en base a la paquimetría. Porque la paquimetría es importantísima para saber si tu presión realmente está alta o está baja y te puede estar produciendo un glaucoma. Lo vamos a hacer en práctica. Bien, entonces, con respecto a glaucoma, ¿alguna duda, alguna consulta? No, todo ok. Todo claro, ¿no? Todo Sí, claro. profesor. Todo lo que Todo. debemos saber. Bien. Todo Entonces, ya hemos hablado catarata, hemos hablado pterigión, hemos hablado un poco de glaucoma y nos falta el tema de la degeneración macular o alteraciones a nivel de la retina, ¿no? Y la más frecuente, yo la pongo ahora en la diapositiva, es una que está asociada al consumo de azúcar, ¿no? Una enfermedad sistémica. ¿Cuál es? Ya todos saben. La diabetes. Profesor. Diabetes. Y la diabetes Retinopatía diabética. en el ojo nos causa la retinopatía diabética. ¿Ya? Retinopatía diabética. Es la principal causa de pérdida de la visión en personas diabéticas por el derrame de sangre por los vasos capilares de los ojos que dañan la retina, impiden ver cuando hay poca luz y anulan la visión periférica y central. O sea, esta ya no te daña solamente con el glaucoma a los costados, puedes ver perfecto al centro, pero los costados está dañado. En este caso, como vemos en la imagen, la primera imagen del niño jugando con la pelota de béisbol, vemos una imagen totalmente limpio, pero el paciente que tiene diabetes y tiene retinopatía diabética empieza a tener manchas. ¿Ve? Puede estar la mancha en la mano del niño, en la parte periférica, en la parte inferior, en cualquier lugar puede dañar la visión. Entonces, vemos al costado la imagen de una retinopatía diabética con alteración a nivel de los capilares y vasos sanguíneos. Voy a magnificar esta imagen para que ustedes vean, ¿ya? Y miren, comparen una retina sana que está al lado izquierdo de una retina con una retinopatía diabética totalmente proliferativa avanzada. Ven que los vasos sanguíneos han reventado, por ahí han colapsado, totalmente lleno de microhemorragias. Esas microhemorragias va a hacer que el paciente diabético vea manchas, deforme, no pueda ver la cara del niño y por un costado ve. Y tú lo ves y cuando conversas con tus pacientes, sus ojitos se van moviendo constantemente, ¿no? Miran para arriba, para abajo, tratan de enfocarte, buscarte la cara. Tú estás hablando con el paciente y él está mirando la ventana que está al costado, ¿no? Pero te está hablando serio y directo todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque está tratando de buscar partes todavía no dañadas de la mácula donde él puede enfocar. Usa visión periférica, ¿ya? Entonces, glaucoma pues nos daña, las degeneraciones de la retina, como en este caso la retinopatía diabética, por medio de los vasos sanguíneos, nos puede generar pérdida de la visión también irreversible. Se daña la retina, se daña esta capa de la mácula y el paciente simplemente se queda ciego. Los diabéticos tienen dos cosas, no pueden formar catarata a corta edad y pueden tener hemorragia. Se le puede operar la catarata, muy bien entra la luz, pero si la retina está, como vemos acá en esta imagen, lleno de hemorragias,
de nada sirve. Entonces, lo principal en los diabéticos es controlar su glucosa. Mientras la glucosa esté controlada, no va a haber ningún tipo de problema. ¿Ya? Bien. Hablamos de otro tipo de alteraciones a nivel de la retina y tenemos la degeneración macular, ¿no? Dice, la mácula es parte de la retina donde la visión es más aguda y precisa. Los daños afectan principalmente a las personas de edad avanzada y causa de la presión alta, arteriosclerosis y el fumar, ¿no? Los fumadores generalmente causan degeneraciones maculares, muerte de estas células que captan. Vemos la primera imagen, el daño fue exacto en el centro de la mácula y miren, no pueden ver por el centro, ven por los costados, ¿no? Vemos una visión normal y una visión con degeneración macular relacionada con la edad avanzada, donde el daño es central. Entonces, si se dan cuenta, si comparamos la degeneración macular y el glaucoma te daña periféricamente y la degeneración macular te daña central. El daño es central, pérdida de la visión central. ¿Ya? También, generalmente, la degeneración macular es muchas veces irreversible. Por lo tanto, si ya se dañó, la visión hay pérdida visual, ¿no? Entonces acá vemos una imagen donde en el lado izquierdo pueden apreciar nítida totalmente la familia completa y abajo les puse una rejilla de Amsler, que es un test, de repente ustedes han visto, ¿no? Unas laminitas con esos cuadraditos. Eso es una rejilla de Amsler para hacer una prueba de degeneración macular. El paciente que tiene degeneración macular va a ver así, ¿no? Va a ver una mancha negra y va a ver que todo está movido. Y su visión va a ser, como vemos en la parte superior, con la mancha central, con la distorsión centralizada por la degeneración macular. Acá creo que tengo otra imagen, igual, ¿no? Vemos en comparación al glaucoma, la degeneración macular es central. Entonces el paciente no ve por el centro, solamente ve por los costados. Por lo tanto, va a buscar su enfoque para buscar periféricamente. Tenemos otra patología, para decirlo así, que es frecuente, y vamos a aprovechar estas imágenes, que son estas, ¿no? No sé si aprecian las manchitas negras que en la imagen del parque. Eso es el desprendimiento de vitrio posterior, ¿no? DVP. De repente en alguna receta, bueno. Muy bien, entonces el desprendimiento de vitrio posterior, ya les hablé a ustedes, es parte del vitrio que va flotando, ¿no? La luz que ingresa choca en esos pedacitos, para decir así, y crea sombras, ¿no? Y es nosotros cómo percibimos la imagen. Generalmente la gran mayoría de personas lo tiene. Moscas volantes. Las moscas volantes, claro, que va a pasar generalmente desapercibido, a no ser que una persona ya los busque, los encuentre, o sea muy avanzado el desprendimiento posterior, que les incomoda bastante la visión, que habría que hacer un procedimiento, ¿ya? Y otra alteración que también se puede producir a nivel de la retina es esta, ¿no? Aprovechamos esta misma imagen y el paciente empieza a ver así. ¿Qué pasó ahí? La retina se puede estar desprendiendo. DR, desprendimiento de retina, ¿no? Ya no ven por la mitad superior o por la mitad derecha, izquierda, solamente ve un pedacito, puede ser que la retina se esté desprendiendo. Entonces, hoy día ya hemos hablado de 4 patologías que ustedes se van a tocar a diario en una experiencia real de trabajo, ¿no? Que es la catarata, el pterigio, los problemas de glaucoma y los problemas de la retina, ¿ya? Bien, ¿hasta acá alguna duda, alguna inquietud? Todo queda claro. Profesor, buenas noches. Claro. Una consulta. Sí, te escucho. ¿El desprendimiento de retina tiene ¿Cura, tratamiento? ¿Opera? ¿Tiene tratamiento? Sí. Mientras el desprendimiento de retina es de tratamiento inmediato. O sea, tiene que ir un retinólogo para pegar la retina nuevamente, ¿no? Es una cirugía que demora como de 4 hasta 6 horas, ¿no? Le ponen un gas o le ponen unas bandas, para que me entiendan, con un pegamento, ¿no? Vuelven a adherir a la retina y le meten un gas con tanta fuerza que lo vuelven a planchar toda la retina. ¿Y las causas que hacen que haya desprendimiento de retina? Los primeros pacientes que pueden llegar a causas de desprendimiento de retina son los miopes altos.
La gran mayoría de pacientes con miopías altas, por el tema del tamaño del globo ocular más grande y más débil la retina, se puede desprender. Segundo, ¿no? Por causas traumáticas. O sea, hablamos de golpes, o como vemos en esta imagen que estamos viendo acá, ¿no? Imagínense, le entró algo, un trauma, definitivamente, puede dañar la retina y puede generar un desprendimiento, ¿no? Hemos tenido pacientes que han sido golpeados, ¿no? Jugando fulbito, y es común, vienen a la clínica y vienen con el ojo hinchado, ¿no? Está jugando mi partito de fútbol o fulbito y mi amigo me metió un codazo, estoy viendo como estrellas, como relámpagos, ¿no? Y uno le hace el fondo de ojo, se le desprendió la retina, o se le generó un desgarro. Entonces es frecuente por trauma. ¿Ya? Entonces, sí tiene tratamiento, pero si dejan pasar, por ejemplo, 1 semana, 2 semanas, no se operó ese paciente, la retina, como todo tejido vivo que no tiene sangre, no se nutre, muere. Hay necrosis del tejido, ya esa retina está muerta, ya no se adhiere, ¿no? Ya lastimosamente no se puede hacer nada. ¿Ya? Entonces, es de tratamiento dentro de las 72 horas inmediatas del accidente, hay que hacer una cirugía. Y esas cirugías tampoco no son nada... o sea, son costosas, ¿ya? Entonces, incluso llegan a 20.000, 30.000 soles. Imagínense. Profesor, una consulta. He visto una paciente que tenía como una venita reventada en el glóbulo ocular, pero solo en un costado. Y la mamá estaba preocupada. ¿Qué podría hacer en este caso, profesor? Bueno, el tema de las hemorragias subconjuntivales también es frecuente, el ojo rojo, ¿no? Entonces, para eso uno evalúa. Estos hemorragias subconjuntivales son de tratamientos básicamente de reabsorción propios del organismo, ¿no? Es frecuente también el ojo rojo. Y eso lo vamos a tocar en la siguiente clase, ¿ya? Y justo ahí estoy dejando el tema de la diapositiva que vamos a continuar el día sábado en el curso de experiencias formativas en situaciones de letra. Vamos a tratar qué es una emergencia versus una urgencia, ¿no? Vamos a conocer cómo actuar, ¿no? Frente a esto. Por eso les digo, ¿no? Es importante conocer emergencias, urgencias. Mira, se dan cuenta las imágenes, ¿ya? Entonces, ya creo que estamos con la hora, ¿no? ¿Cómo, Rodolfo, con la hora? Falta 3 minutos. 3 minutos, perfecto. Entonces, dentro de 3 minutos, ¿alguien más sobre una duda, inquietud sobre la clase del día de hoy? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Y el desprendimiento de vitrio posterior, ¿eso también es reversible? ¿Con cirugía o cómo es el tratamiento? Si es que es muy agresivo y, por ejemplo, está causada ya no solamente desprendimiento de vitrio, sino tiene otro tema de que es una hialosis asteroidea, ¿no? Que son otros componentes más de mayor magnitud y que te está impidiendo la visión, es un tema de quirúrgico. Se hace una vitrectomía, o sea, se limpia, se saca todo el vitrio y se pone también un vitrio para decir artificial. ¿Ya? Pero generalmente los desprendimientos vítricos, lastimosamente, no se hace nada. Existen láseres, ¿no? Unas máquinas que disparan unos láser que pulverizan esas manchitas. O sea, pero es como jugar el cazapatitos, ¿no? O sea, el cirujano tiene que ver y ¡puf! Si le dio, bacán, pulverizó. Pero si no le dio, igual, ¿no? Tiene que estar jugando. No, ese tratamiento no ha sido muy... se quedó prácticamente... entró de moda, para decirlo así, pero el efecto que se vio en los pacientes, igual, los pacientes volvían, no, sigo viendo las manchas, ¿no? Porque hay que ser, no sé, que las máquinas incluso que han comprado están ahí archivadas, ¿no? Se puede decir que quedan así los pacientes. Es irreversible, la mayoría. Claro, el mismo organismo a veces lo reabsorbe. Ya, ok. Puede ser en transcurso, no, pues de 2 días, 1 mes, a veces en 2, 3 años desaparecen. ¿Ya? Pero generalmente quedan ahí. Ok. Buenas noches, profesor. Bien, chicos, me despido. Espero les haya interesado y gustado la clase el día de hoy. ¿Ya? No, profe, gracias, excelente. Buenas noches, profesor. Buenas noches, hasta luego.